Shabbat Shalom, familia. Vamos a empezar a estudiar un poco la porción de esta semana. Y esta semana nos corresponde la porción Naso, como usted está viendo en la pantalla, que se encuentra desde el capítulo 4 del libro de Números hasta el capítulo 7, versículo 89. Y vamos a estar estudiando un poquito, no vamos a entrar en toda la porción porque hay mucha información dentro de esta porción, pero vamos a estar estudiando un poco basado en lo que son los mandamientos. De hecho, nos vamos a enfocar solamente en dos mandamientos, en el mandamiento número 362 y el 364, que están relacionados ambos. Pero hay otros temas relacionados con lo que es la mujer sotá y la mayoría de las personas que están impuras y cómo se debe tratar esas personas que están impuras dentro del campamento y qué se debe hacer para mantener el campamento en un estado de pureza. Entonces, el libro de Números tiene 52 mandamientos y es importante que nosotros estudiemos estos mandamientos semanales porque nos van a ayudar a nosotros a entender un poco más la legalidad bíblica. De hecho, una de las cosas que nosotros estudiamos cuando estamos haciendo los estudios o estudiando algún texto o alguna información bíblica es utilizamos la metodología de mi maestro Rico Cortés, y una de las cosas que estudiamos es el texto bíblico, el contexto del capítulo, contexto del libro de la carta y la legalidad bíblica, contexto del templo, contexto geográfico, contexto histórico, contexto cultural y arqueología bíblica. Esta semana, en esta porción, nos vamos a concentrar en lo que es la legalidad bíblica. Nos vamos a concentrar en lo que son los espacios sagrados y el templo, basado en esos dos mandamientos que vamos a estar estudiando. Entonces, vamos a entrar en la porción de esta semana, que es la porción Naso. Tiene 18 mandamientos. 7 mandamientos de ellos son performativos y 11 de ellos son prohibitivos. Cuando me refiero a la legalidad bíblica, que estudiemos la legalidad bíblica, es la jurisprudencia de cada mandamiento y a qué se refiere cuando está hablando de un mandamiento y a quién. Es bien importante que nosotros entendamos eso, porque hay mandamientos que son para todo Israel, hay mandamientos que solamente son para los Kohanim, otros son para los Kohanim, los levitas, otros son para los levitas, otros son para el ámbito del templo y para ciertas personas. Y todo eso debemos estudiarlo cuando estamos estudiando la legalidad bíblica. ¿Por qué es importante que entendamos la legalidad bíblica? Porque cuando nosotros entendemos el mandamiento y su legalidad, no vamos a cometer lo que es ma'al o lo que es usurpación. Lo que causa que una persona cometa usurpación o ma'al es cuando una persona está entrando o está cambiando un mandamiento que ha sido dado por Dios. Yo creo que este concepto es importante que nosotros entendamos. Los mandamientos no han sido instituidos por hombre. Dios instituyó los mandamientos. Dios se los dio a Moisés y Moisés se los dio al pueblo para que el pueblo pudiera cumplir con ellos. No fueron dados por Moisés, sino que Dios se los dio a Moisés y Moisés fue el mediador para que enseñárselos al pueblo. Nosotros vamos a ver más tarde en el capítulo, el libro de Éxodo, vamos a ver que Moisés se sentaba y le decía al pueblo cómo debía observar cada mandamiento. Eso es lo que vamos a ver cuando estamos estudiando lo que es el Sanedrín. El Sanedrín, eso es lo que hacía. El Sanedrín no establecía un mandamiento nuevo, sino que el Sanedrín interpretaba y les enseñaba al pueblo cómo debía guardar cada mandamiento. Si nosotros, dentro de nuestros ámbitos de estudios, hacemos esto, estudiamos la legalidad de cada mandamiento y cómo se aplica ese mandamiento a nosotros hoy día, nosotros estaríamos haciendo lo mismo que hacía el Sanedrín básicamente, estudiando la interpretación. Recuerde, no podemos cambiar el mandamiento, podemos estudiar y buscar la legalidad y cómo se aplica y cómo se puede guardar ese mandamiento, pero no podemos cambiar el mandamiento. El mandamiento fue dado por Dios y nadie puede cambiar un decreto que ha sido dado por Dios. Entonces, sin más preámbulos, vamos a estudiar lo que es el primer mandamiento de esta porción que se encuentra en el libro de Números, capítulo 5 y versículo 2. Y voy a buscar aquí el libro de Números, capítulo 25, perdón, capítulo 5,
y versículo 2, y dice de esta manera. Y habló, vamos a empezar desde el 1. Dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Aarón, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo la insignia de sus casas paternas. Acamparán alrededor de la tienda. Perdón, estoy en el capítulo equivocado. Números capítulo 5 versículo 2. Dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de muerte. Echaréis tanto a hombres como a mujeres, los echaré fuera del campamento para que no contamine su campamento donde yo habito en medio de ellos. Esto es importante, la parte que está diciendo por qué ellos deben ser echados afuera. ¿Por qué ellos no pueden habitar en el mismo espacio donde Dios habita? Porque dice, donde yo habito en medio de ellos. Si nosotros estuvimos estudiando lo que es el libro de Levíticos, que ya hemos pasado ese libro, estuvimos estudiando lo que es una persona que tenga lepra o una persona que tenga algún tipo de impureza. Y ahí es donde va a empezar nuestro tema en este día. Vamos a concentrarnos un poco en lo que son las impurezas y lo que afecta el templo, cómo eso afecta el templo. ¿Por qué Dios no habita en un espacio donde hay impurezas? Esto es importante porque hoy día realmente nosotros todos nos encontramos impuros por la muerte, porque para poder ser purificados de la muerte tienen que haber las cenizas de la vaca roja. Y hay otros tipos de impurezas que también nos mantienen en un estado de impureza. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es una impureza ritual y una impureza moral. Son dos tipos de impureza distintas que ambas afectan el templo, afectan el espacio sagrado, pero no de la misma forma. Por ejemplo, lo que es una impureza ritual afecta el templo solamente si no es corregida en el tiempo que ha sido designado. La Torá establece métodos para resolver o limpiarse de una impureza ritual. Por ejemplo, una persona que ha tocado un cadáver tiene cierto tiempo para hacer ciertas cosas que han sido establecidas dentro de la Torá, el capítulo 19 de Números, para que esa persona pueda encontrarse en un estado de pureza y no contaminar el espacio sagrado. Es decir, la persona que no revierte ese estado de impureza ritual, eventualmente va a terminar contaminando lo que es el espacio sagrado, que es el templo de Dios. Por eso es que una persona en un estado de impureza, por ejemplo, el leproso, no puede acercarse al templo, porque es el espacio sagrado de Dios. Y como nosotros estuvimos leyendo en el texto, dice que dice, así lo hicieron los hijos de Israel. Perdón, versículo 3 dice, echaréis tanto a hombres como a mujeres, lo echaréis fuera del campamento para que no contaminen su campamento donde yo habito en medio de ellos. Ahora, la pregunta sería, ¿a qué campamento se refiere? ¿Cuál es el campamento? ¿De dónde a dónde? ¿Y quiénes eran las personas que eran echadas fuera del campamento? ¿Y cuál era el proceso que se hacía? ¿Cómo esa persona podía volver al campamento? Recuerde que todas las impurezas un ejemplo de lo que pasa en la vida humana y lo que pasa a través del plan redentor de Dios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, ellos adquirieron un tipo de impureza, el pecado, que por eso fueron echados del jardín. Ellos no podían volver al jardín porque ya no estaban con la misma pureza que cuando ellos fueron creados y fueron puestos en ese ámbito sagrado. Ahora ellos necesitan a alguien que purifique, que pueda purificar, que pueda hacer expiación por lo que ellos han cometido. ¿Cuál es la impureza que ellos adquirieron? La muerte. Recuerde que la persona que ha tocado cadáver debe ser rociado con la vaca roja y tiene que hacer un proceso para poderse limpiar, para poder tener acceso a lo que es el espacio sagrado, o sea, digamos en otra manera, el templo. Para esa persona poder tener acceso. Adán y Eva pasó lo mismo. Ellos fueron echados del Edén, que representa el templo, el jardín de Dios, y ellos no podían entrar hasta que ellos no pudieran ser purificados. Por eso es que uno de los motivos, uno de los patrones que vamos a encontrar a través de toda la escritura va a ser cómo Dios quiere restaurar la humanidad y volver y que la humanidad pueda volver
al templo, al espacio sagrado de Dios, que en otras palabras podemos decir que es el jardín. Cómo Dios quiere restaurar a la humanidad del caos que la misma humanidad trajo en sí mismo, a través de la rebelión, fue exiliado y obtuvo la impureza de muerte, y cómo Dios puede hacer que la humanidad, a través de la justicia de Dios, por medio del convenio, y obteniendo cambiando de una vergüenza a honor, ser nueva creación, establecerse un orden y volver al espacio sagrado, es decir, al templo de Dios. Nosotros sabemos que el templo va a volver a ser construido en Jerusalén. ¿Cómo nosotros, la humanidad, estando en un estado de impureza, podemos salir del fuera, del exilio, o como dice acá, hablando de las personas impuras que están fuera del campamento, porque de otra manera contaminarían el campamento? ¿Cómo esa persona, la humanidad, puede regresar a Dios y puede salir de lo que es el lugar de impureza fuera del campamento y volver al templo y al espacio sagrado? Esa sería la pregunta. Entonces, vamos a estudiar un poquito lo que representan las impurezas, qué son las impurezas y cómo se entiende la impureza cuando lo estudiamos de un ámbito de bíblico. Entonces, vamos a leer algunas notitas que tengo por acá. Dice, ¿qué son impurezas? Tohorot o pureza es un estatus alcanzado tanto por la integridad moral como por la purificación ritual, que se exige a Israel para que la santidad de Dios resida entre ellos y lo proteja. Por ejemplo, Número 19, 20 dice, pero el hombre que sea inmundo y que no se haya purificado a sí mismo de su inmundicia, esa persona será cortada de en medio de la asamblea, porque ha contaminado el santuario del Señor. El agua para la impureza no se ha rociado sobre él, es inmundo. Entonces, ¿cómo una persona puede alcanzar pureza, un estatus de pureza? ¿Qué es pureza? Dice, es tanto la integridad moral como la purificación ritual que se le exige a una persona, miembro del pueblo de Israel, para que la santidad de Dios resida entre ellos o en medio de ellos y para que sean protegidos. Porque una persona que se había obtenido una impureza y no se purificaba en el tiempo establecido, esa persona, como leímos en el libro de Números, capítulo 19-20, obtenía una sentencia de caret. Era expulsada del medio del pueblo porque esa persona no había obtenido la impureza establecida por Dios mismo en el tiempo indicado. Seguimos leyendo. Dios prometió, o Deuteronomio 23, 24. Ok. Dios prometió hablar a Israel desde su casa, el templo, y en particular desde su sala interior, el lugar santísimo. Éxodos 25-22. Para proteger la santidad del santuario, todo Israel debía estar puro antes de entrar en sus atrios. Las restricciones de pureza eran más severas cuanto más cerca se estaba del santuario. Solo los sacerdotes puros podían entrar en el santuario. Los levitas mantenían sus atrios e Israel solo podía entrar y adorar en las zonas prescritas. Entonces, estamos viendo un patrón de cómo Dios estableció. Recuerde que cuando Dios escogió a Aarón y sus hijos, Dios los consagró, los santificó para que ellos pudieran acercarse a lo que es el espacio sagrado. Entonces, estamos viendo aquí un patrón de cómo Dios acepta a una persona dentro del templo y cuáles son el modo de conducta y la forma, el estatus de pureza que se requiere de esa persona para poderse acercarse a los atrios o al templo de Dios. Primeramente, la persona dice, tiene que tener, las restricciones de pureza eran más severas cuando más cerca estaba del santuario. Por eso es que los Kohanim o los sacerdotes tenían que mantener un nivel de pureza más alto y ellos solamente podían entrar a ciertos lugares. Y los levitas mantenían sus atrios e Israel solo podía entrar a adorar en las zonas prescritas. En ciertas zonas podía entrar Israel porque el nivel
de santidad de Israel no era igual al nivel de los Kohanim. Recuerde que ellos fueron consagrados, ellos fueron ungidos, ellos fueron separados para este servicio. Por eso ellos tenían ese nivel de pureza para poder ellos entrar a esos lugares. Entonces, cuando una persona que no tiene ese nivel de pureza entra a un espacio que no es adecuado para esa persona porque no ha sido autorizado, porque no tiene la santidad que se requiere para entrar a ese espacio, esa persona está contaminando, está creando un tipo de impureza en ese espacio donde no ha sido autorizado, porque está trayendo, no tiene el nivel de santidad para poder entrar a ese lugar. Es importante señalar, sin embargo, que incluso cuando no se iba al santuario, Israel tenía que mantener un cierto nivel de pureza en sus hogares, incluyendo, por ejemplo, el baño después de las relaciones sexuales y la menstruación, debido a la presencia de Dios entre ellos. Si nosotros vamos al libro de Éxodo capítulo 25, dice, versículo 8 dice, y que hagan un santuario para mí. Cuando nosotros le estudiamos la palabra, dice Mikdash, que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Entonces, la palabra que está utilizado acá está diciendo para que Dios pueda habitar en medio del pueblo. Nosotros sabemos que Dios habitaba en el templo, porque esa es la casa de su presencia, Har Habayit, el monte de su casa, y el Mikdash, el lugar de su presencia. Entonces, pero la presencia de Dios no solo se reflejaba en el templo, sino que Dios habitaba en medio del campamento de Israel. El fin de Dios habitar era que Dios pudiera habitar dentro del campamento para así protegerlo, cuidarlo, y el campamento debía mantener la santidad para que Dios pudiera estar dentro de esto. Por eso es que se establecen reglas, leyes, para que el pueblo pueda hacer ciertas cosas que mantienen ese lugar puro, mantienen el lugar donde Dios va a estar. De hecho, en el antiguo Medio Oriente se pensaba que los dioses se paseaban en medio del pueblo. Si hacemos esa conexión, vamos a ver que ellos tenían, no se les pedía cierto tipo de purificación a ellos, mientras que Dios sí pide un alto nivel de purificación, no solamente de las personas que se acercan a Él en el templo, sino también de todos aquellos que están dentro del pueblo, dentro del espacio sagrado. En este caso, si estudiamos el libro de Números, dentro de ese campamento que se delineaba en el desierto como el campamento de Israel. Entonces, seguimos leyendo acá. Dice, eh, la pureza, Tohorá, puede entenderse mejor en su relación con, por un lado, la santidad kedusha y por otro, tumá, impureza. Tohorá es un estado de ser, se refiere a la ausencia de impureza. La santidad, kodesh o kedusha, en cambio, es una fuerza activa que procede de Dios. La santidad puede definirse vagamente como energía divina. En el fondo, la santidad es otra forma de decir Dios. Y de hecho, el título rabínico favorito para Dios es Hakadosh Baruj Hu, santidad, bendito sea, el santo bendito sea. Los autores del Qumran también utilizan la palabra Hakodesh, la frase Kodesh, Kodashim, y a veces simplemente Kodesh como sinónimo de Dios. Solo Dios inherentemente santo, solo Dios es inherentemente santo. Otras personas y objetos pueden participar de la santidad inherente de Dios solo por extensión y por designación divina. Por ejemplo, designación divina, los Kohanim fueron designados divinamente para mantener una santidad. Nunca pueden ser inherentemente santos, pero pueden reflejar la santidad divina de diversas maneras. O sea, que una persona no puede ser santo como Dios en el tipo de la santidad, pero puede reflejar la santidad de distintas maneras. Esto es importante porque hay formas de cómo el pueblo puede reflejar la santidad de Dios. Esto nosotros lo leímos en la porción Kedoshim, cuando Dios le pide al pueblo, sed santo porque yo soy santo, y luego de eso establece una serie de mandamientos cómo Israel puede ser santo o puede imitar la santidad de Dios.
cómo puede reflejar esa santidad. Recuerde que Dios es el que santifica, pero hay cosas que se tienen que hacer para ser esa imagen de un Dios santo. Por ejemplo, Levíticos 11, 44 y 45 dice, porque yo soy el Señor vuestro Dios, porque por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo el Señor, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santo, porque yo soy santo. Si nosotros vamos acá al libro de Levítico 19, que nos dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y hay una parte, me parece que está más abajo, que habla que cómo la persona puede mantener, acá, versículo 26, dice, en cuanto a la persona que se va, ok, dice, santificaos pues, versículo 7, y sed santo porque yo soy el Señor vuestro Dios, guardad mis estatutos y cumplidlo, yo soy el Señor que os santifico. Entonces, nos enseña que es mediante el guardar los mandamientos que Israel se mantiene en ese estado de santidad. Dice, versículo 22 del capítulo 20 dice, guardad por tanto todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y cumplidlo a fin de que no os vomite la tierra a la cual os llevo para morar en ella. Además, no andéis en las costumbres de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los aborrecí. Versículo 26 dice, me seréis pues santo porque yo el Señor soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis mío. Y sigue hablando en distintos lugares cómo el pueblo, cómo Dios llama al pueblo a ser santo y cómo Dios le habla que es a través de el guardar los mandamientos y mantener esa distancia entre las costumbres paganas o las costumbres de las naciones que estaban dentro de la tierra, que Israel podía mantenerse santo. Entonces, dice, imitan su alteridad y separación de la impureza. Se esfuerzan por alcanzar su perfección en la medida de lo posible. Exhiben la bondad divina. O sea que para alcanzar esa perfección, ellos tienen que exhibir la bondad divina, es decir, la verdadera justicia y misericordia y participan del poder divino. El segundo aspecto de la santidad, la bondad ética, en el judaísmo describe la naturaleza quinta esencial de Dios y por tanto forma parte de lo que significa la santidad. Esto lo dice el libro de Milgrom. Entonces, una persona para mantener la santidad tenía que imitar el carácter de Dios y sabemos que a través de los mandamientos la persona puede obtener ese carácter de Dios, hacer justicia y misericordia, que es algo que Dios siempre vemos en la Escritura, que Dios ha exigido del pueblo de Israel siempre hacer justicia y misericordia, cuidar del pobre, de la viuda y del necesitado. Todo esto lleva a Israel a mantener un estado de purificación y poderse acercar a los espacios sagrados de una manera correcta. Dice, cuando un israelita defrauda a otro israelita o simplemente retiene su salario, está violando el mandamiento, sed santo como el Señor vuestro Dios es santo, en Levíticos 19:2. Al igual que en otras culturas antiguas, las personas y los objetos sagrados en Israel son aquello a lo que no se puede acceder salvo mediante restricciones impuestas por Dios o aquello que está retirado del uso común. La separación de lo que se opone a Dios es necesaria. La otra cara de la moneda es que la persona santa también está separada de Dios, es decir, se compromete a emular la bondad de Dios. La impureza de cualquier tipo, ritual o moral, puede invadir el reino de Dios y traer destrucción a la comunidad. O sea, que una persona que esté impuro, ya sea mediante un tipo de ritual, ritualmente impuro o moralmente impuro. Vamos a parar un momentito y vamos a definir lo que es moralmente impuro y lo que es ritualmente impuro. Ok, si nosotros vamos
en el libro de Levítico, si estudiamos todas las impurezas que nos habla el libro de Levíticos, nos vamos a dar cuenta que existen dos tipos de impureza, lo que es ritualmente y lo que es moralmente. ¿Qué son los moralmente una persona que se impurifica moralmente? Bueno, es una persona que transgrede un mandamiento, una persona que obra en rebeldía contra Dios y una persona que sus estándares de moral no están de acuerdo a lo que la Torá ha llamado al pueblo a hacer. Entonces, cuando una persona cambia, por ejemplo, las festividades, cambia el comportamiento entre dos personas, no hace justicia, no hace bondad, no hace misericordia, oprime al pueblo, esa persona moralmente está cometiendo actos que impurifican directamente al templo. Cuando una persona comete pecado, comete mal, rebelión, esa persona está cometiendo pecados que son transgresiones o impurezas que contaminan directamente el altar. Ahora, esa impureza, para quitarse del altar, para que sea purificado, la persona tiene que arrepentirse, depende de la transgresión que haya cometido. La persona tiene que traer un animal y tiene que traer ese tipo de ofrenda y la sangre que pone en altar, se pone en el altar es lo que purifica el altar de esas transgresiones que ese miembro de Israel o el pueblo de Israel, porque recuerde que habían ofrendas comunales, habían ofrendas para individuos y habían ofrendas para personas, por ejemplo, el Sanedrín si cometió un error. Todo eso impurificaba el altar. Cuando la persona traía la sangre, eso purificaba ese altar y lo limpiaba de esa impureza, pero la persona tenía que arrepentirse. Recuerden, no es la persona que se arrepiente después de haber traído la ofrenda, sino que la persona se arrepiente y acepta su error antes de la persona llevar ese animal. Ahora, la pregunta sería, si una persona comete una impureza, un pecado de una transgresión, contamina el altar, sabemos que la sangre que trae al traer la ofrenda purifica el altar, pero las consecuencias de la persona no significa que no tiene consecuencias. La persona tiene consecuencias porque la persona cometió una transgresión. Por ejemplo, si una persona le roba a su hermano o al vecino, esa persona tiene que hacer ahora restitución. Tiene que traer la ofrenda porque su transgresión contaminó el altar, pero también tiene que hacer restitución con su hermano y devolverle lo que le robó, además de lo que la Torah exige que tiene que devolver por su transgresión. O sea que no solamente es un tipo de purificación en el altar y ya se terminó. No, la persona tiene que ahora asumir las consecuencias de lo que la persona cometió. Por ejemplo, el rey David, cuando cometió el pecado con Bathsheba, Dios lo perdonó, pero las consecuencias de sus actos lo alcanzaron después y hubieron una serie de consecuencias que ocurrieron inclusive hasta el dentro del pueblo por una transgresión que cometió David. Aunque Dios lo perdonó, las consecuencias le siguieron. Por eso es que cuando nosotros cometemos actos de transgresión contra los mandamientos de Dios y vemos, y aunque Dios, pedamos perdón a Dios y Dios nos perdone, las consecuencias no dejan de ocurrir porque hemos transgredido, hemos cometido un error y ese error tiene que ser enmendado luego tiene que ser enmendado por acciones que hagamos contraria a lo que habíamos hecho. Entonces, la impureza ritual es otro tipo de impureza. La impureza ritual no contamina el altar. La impureza ritual son cosas que la persona hace a diario que pueden contaminar. Por ejemplo, una persona fallece y esa persona, el espacio y donde está y cualquier persona que se acerca y toca a esa persona obtiene un tipo de impurificación. Esto no contamina el altar, aunque la persona no puede entrar a ese espacio sagrado, porque recuerde que el espacio sagrado tiene que ser protegido de impurezas. Ninguna impureza, ya sea ritual o moral, debe permanecer en el espacio
donde Dios mora, porque va a alejar la presencia de Dios. Pero la impureza ritual puede ser resuelta con una persona que simplemente va y hace una inmersión, o puede ser solucionada con algunos otros tipos de cosas que se tienen que hacer bajo prescritas por la misma Torah. Por ejemplo, una persona que tiene da a luz un hijo, una hija, tiene que llevar una ofrenda al templo y tiene que abstenerse cierto tiempo de ir al lugar, al espacio sagrado o al templo. O una persona que ha tocado un cadáver, por ejemplo, tiene que ser rociado con con las cenizas de la vaca roja. Entonces son procesos que se tienen que hacer para que la persona obtenga esa purificación y pueda volver a acercarse al espacio sagrado. Por ejemplo, nosotros que todos estamos en un tipo de impureza por la muerte, tenemos que aceptar lo que hizo el Mesías para que podamos ser purificados de la muerte. Es un tipo de requisito para que podamos entonces mantener o tener acceso a lo que es la vida eterna, a lo que es más tarde, va a ser más tarde la purificación que Dios hace a través del Mesías. Una persona que había tenido una descarga seminal tenía que hacer una inmersión y a la tarde ya quedaba pura. Entonces había medios para que la persona pudiera purificarse, pero tenían que hacerse. Si una persona no seguía el mandato divino para la purificación, entonces se ocasionaba un problema. Ahora, esta impureza ritual que no contamina el altar, pero porque la persona se rebeló contra el mandato establecido en la Torá de hacer cierto ritual para llegar a la purificación, ahora esta rebelión de esta persona contamina el altar. Ahora se vuelve algo simple, se vuelve en algo serio. Ahora está contaminando el altar y la persona ahora tiene que hacer ciertas cosas o la persona es cortada del pueblo. Depende de la contaminación que haya sido. Por ejemplo, una persona que no hace la purificación tras tocar un cadáver, pues esa persona es cortada del pueblo, según la Torá, número capítulo 19. Dice, impureza tuma se refiere a aquellos elementos que amenazan la condición pura de Israel y su santuario. La mayor impureza de todas es el pecado, la violación de la ley de Dios. Vuelvo y repito, la mayor impureza de todas es el pecado, la violación de la ley de Dios. O sea que la mayor impureza que puede tener una persona es al violar o al transgredir la ley de Dios, que debe expiarse mediante el arrepentimiento y ofrendas de animales. Sin embargo, muchas impurezas no se deben a la transgresión o la rebelión, sino que simplemente son el resultado de la condición humana, como se describe en Levíticos y Números. La impureza puede ser provocada por ciertos procesos humanos físicos. Por ejemplo, la persona que iba a tener relaciones con una mujer, pues, llegaba a estar impuro, pero es algo que se hacía normalmente. Es un proceso un proceso físico que la persona hace, o una persona que tocaba, por ejemplo, un cadáver. Es algo normal que pasa dentro de la vida, pero habían formas de cómo purificarse. Dice, como se describe en Levítico y Números, la impureza puede ser provocada por ciertos procesos humanos físicos, como la muerte, la lepra y las descargas sexuales. A veces, una enfermedad como la lepra puede ser infligida por Dios a un individuo como castigo por el pecado. Sin embargo, estas condiciones de impureza no suelen considerarse resultado del pecado. La impureza ritual es natural, más o menos inevitable, generalmente no pecaminosa y transmite un contagio impermanente. El pecado, en cambio, conlleva un peligro permanente. A menos que se haga expiación, la impureza moral no puede purificarse sin arrepentimiento y una ofrenda.
La impureza ritual se purifica fácilmente mediante prescripciones bíblicas que suelen implicar el baño en agua y el paso del tiempo, pero también puede ser más compleja como se analiza en los capítulos siguientes. Por eso es que cuando nosotros estudiamos los libros de Jeremías, Ezequiel y los profetas, vamos a ver lo que estaba ocasionando el pecado moral. Vamos a ver que el pecado moral, que el pueblo de Israel estaba tan metido que estaba contaminando el espacio sagrado de Dios, el altar, y por eso es que la presencia de Dios se tenía que retirar de ese lugar. Recuerde que Dios no habita en un espacio impuro. Entonces, si el pueblo de Israel estaba contaminando el altar y el templo, entonces la presencia de Dios tiene que retirarse porque no puede habitar en ese espacio. Y al no al no purificar el espacio, el altar, y seguir con en la misma línea de impurezas, eso mantenía el espacio contaminado. Y Dios no puede estar en un espacio contaminado. Por eso yo pienso, y es mi opinión, que el exilio es un tipo de misericordia de Dios en cuestión al pueblo, porque por ejemplo, si Dios no exilia a Adán y Eva del jardín, ellos tienen que morir, porque no pueden estar delante de la presencia de Dios. Recuerde que la presencia de Dios es tan pura que una persona impura acercarse a la presencia de Dios pura, instantáneamente esa persona muere. Entonces, si Dios hubiera mantenido a Adán y Eva dentro de lo que es el jardín, ellos hubieran muerto. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Dios lo que hace es que los exilia del jardín, los manda al exilio por su rebelión, para que Dios entonces pueda comenzar el proceso de restauración con la humanidad. ¿Y cómo empieza ese proceso de restauración? A través de un convenio. Si nosotros Por eso es que los profetas siempre están hablando a Israel de que ha transgredido el convenio, ha roto el convenio, de que vuelva al convenio. Porque si Israel vuelve al convenio, sale de su impureza moral y vuelve al convenio, Dios a través de su bondad y su justicia va a quitarle la vergüenza a la persona. De hecho, nosotros vemos el libro de Isaías. Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 25. Sí, 25:8 dice, y él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Entonces, dice, y en aquel día se dirá, he aquí este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijemos y alegrémonos en su salvación. Entonces, ese versículo es clave porque nos está diciendo el proceso que Dios quiere hacer para volver a la humanidad de la impureza. Dice, la persona a través del convenio, la persona acepta o vuelve a renovar el convenio entre Dios y la humanidad. La persona que estaba en la muerte, ahora Dios le da justicia a través de su bondad y le quita la vergüenza, como estamos leyendo en el libro de Isaías, que dice, "Él destruirá la muerte para siempre, el Señor jugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo". Entonces ahora Dios quita el oprobio, la vergüenza, que es la muerte, y hace una nueva creación de la persona, pero la persona tiene que abrazar el convenio. El convenio es lo que Dios ha establecido con Israel. Y dentro de ese convenio están los mandamientos que el pueblo de Israel dijo, nosotros vamos a hacer, vamos a cumplir. Cuando el pueblo empiece a guardar lo que está estipulado en el convenio, Dios le va a dar honor, lo va a hacer nueva creación.
se establece un orden dentro del pueblo o dentro de la persona y a través de todo ese proceso Dios le da acceso a lo que es el espacio sagrado, el templo de Dios. Ese es el proceso que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, en cada persona. Dios quiere restaurar la humanidad, restaurar la tierra, restaurar, quitar la vergüenza de la humanidad, quitar la muerte. Pero es a través de la persona abrazar el convenio y hacer unos pasos, caminar a esa dirección. En inglés se llama backslid, cuando una persona le da la espalda a Dios. La persona tiene que cambiar su rumbo, de dar la espalda a Dios a volver a Dios y abrazar el convenio y hacer una renovación de convenio para que Dios pueda darle honor y traerlo a su espacio sagrado. Dice acá, vamos a ver, ¿cómo se describe el Levítico? Ok, vamos para acá. Dice, como se describe en Levítico y Número, la impureza puede ser provocada por ciertos procesos humanos físicos como la muerte, la lepra, las descargas sexuales. A veces una enfermedad como la lepra puede ser infligida por Dios o un individuo como castigo por el pecado. Sin embargo, estas condiciones de impureza no suelen considerarse el resultado del pecado. Eh, ya se lo había leído. Dice, la impureza ritual es natural, más o menos inevitable, generalmente no pecaminosa y transmite un contagio impermanente. El pecado, en cambio, conlleva un peligro permanente, a menos que se haga expiación. La impureza moral no puede purificarse sin arrepentimiento y ofrenda. La impureza ritual se purifica fácilmente mediante prescripciones bíblicas que suelen implicar. Ya eso lo habíamos leído. Dice, la Torá insiste en que las impurezas rituales deben purificarse, número 19-20, antes de que el individuo impuro pueda participar en el culto del templo. Y se establecen normas específicas de purificación. La impureza debe mantenerse alejada de lo sagrado o pondrá en peligro a toda la comunidad al desatarse sobre ella la ira de Dios. O sea que si la impureza, sea ritual o sea moral, no se corrige, termina contaminando lo sagrado, una más que otra. La ritual, si se corrige a tiempo, no llega a contaminar. La moral contamina inmediatamente. Entonces pone en peligro no solamente a la persona, sino que pone en peligro a toda la comunidad. Por eso es importante, hay una parte en la Biblia que dice que los israelitas debían cuidarse del uno al otro. O sea, cuando nosotros estudiamos el mandamiento, se está refiriendo a que ellos debían cuidarse el uno al otro en relación a que no cometieran transgresiones que estaban estipuladas en la Torá que no hicieran. Porque eso no solamente ponía en peligro a la persona, sino que ponía en peligro a toda la comunidad. Si no se resuelve la transgresión, la persona no lleva la ofrenda o la persona no hace los rituales que tiene que hacer para purificarse, eventualmente la ira de Dios se desata contra toda la comunidad porque está en rebelión contra Dios. Dice, y puesto que la impureza ritual es contagiosa, existe el peligro de que el contagio se extienda por toda la comunidad, aislando así a toda la comunidad de contacto con Dios, porque una persona impura no puede tener contacto con Dios. Si toda la comunidad está impura porque el contagio de la impureza se ha regado, entonces pone toda la comunidad en riesgo. Por lo tanto, los portadores de impureza grave son desterrados del campamento o al menos aislados. Y todo esto lo estamos estudiando en relación a dos mandamientos. Recuerde que los dos mandamientos, ahorita los vamos a leer. Estamos estudiando todo esto en relación a los primeros dos mandamientos que se encuentran en esta porción. Por eso le dije, hay mucha información sobre lo que tiene que ver con la impureza. Y yo creo que muchas veces hay cosas que están relacionadas con el templo o tipos de temas que a veces no indagamos mucho en ellos porque pues la Biblia dice, no, pues si una persona comete este acto de pecado, debe traerle esta ofrenda, pero si la persona hace eso, debe traerle esta ofrenda. Pero muchas veces no indagamos en las consecuencias que ocurren cuando la persona no trae la ofrenda o cuando la persona no se lava, no hace la inmersión en su tiempo adecuado.
Y nosotros sabemos que todo esto fue lo que ocasionó al final del día la destrucción del templo, porque al alejarse la presencia de Dios del templo, vinieron otras naciones y conquistaron el pueblo de Israel, porque la protección de Dios no estaba con ellos. Recuerde que en el antiguo Medio Oriente la divinidad mora dentro de la ciudad, dentro del templo, y no solamente mora ahí, sino que protege las murallas de la ciudad. Cuando la divinidad se retira o la divinidad en el antiguo Medio Oriente es ofendida, esa divinidad se retira y deja de proteger las fronteras, deja de proteger las murallas de la ciudad, dando paso a que otra nación pueda venir y pueda conquistarlos y pueda llevárselos. Y eso no solamente los conquista a ellos, pero también trae vergüenza a Dios. Por eso el libro de Jeremías muchas veces nos dice que mi nombre es profanado en las naciones por mi pueblo, porque a la nación, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios estar en el exilio, significa que que Dios no ha podido proteger al pueblo de Israel dentro de sus fronteras. Pero no es que Dios no ha podido proteger al pueblo de Israel dentro de sus fronteras o de la ciudad, es que nosotros nos hemos alejado de Dios y le hemos dado la espalda. Y Dios se ha retirado y por eso ha venido otras naciones y han conquistado eh, nuestra tierra y todas esas cosas. Dice, la peor reacción ocurrida si se mezclan las dos categorías de santidad e impureza, la escritura advierte que quien ponga en contacto la impureza con la santidad incurriría en la pena de caret, Levítico 7, 20 al 21, que habla sobre la persona que coma carnes y cosas así. Eh, Dice que caret acarrea calamidad a todo su linaje mediante la intervención directa de Dios y sin necesidad de acción social, y sirve como refuerzo divino de los límites entre lo sagrado y lo profano, al proporcionar una sanción para actos que violan estos límites, pero que normalmente no están provistos de sanciones legales. Así, aunque se haga en secreto, por ejemplo, la mezcla ilegal de alimentos sagrados con un líquido impuro, provocará la ira de Dios. O sea, que una persona eh, que, que mezcla las cosas o se acerca en un estado de impureza, eh, acarrea ira de Dios y las consecuencias muerte. Dice, como ha argumentado Milgrom, mientras que santo y profano son opuestos y puro e impuro son opuestos, solo lo santo y lo impuro son fuerzas en el pensamiento sacerdotal, fuerzas que se oponen entre sí. Cuando lo impuro entra en contacto con lo santo, lo normal es que lo santo se retire. Entonces, cuando algo impuro entra al templo, cuando algo impuro entra, inclusive, por ejemplo, cuando dice que estas comidas puras vas a comer y estas comidas impuras no vas a comer, con una persona que está comiendo algo que es impuro, puede tener la presencia de Dios o la presencia de Dios puede habitar en esa persona. No hace coherencia, porque cuando una persona, como dice aquí, cuando lo impuro, eh, dice, cuando lo impuro entra en contacto con lo santo, lo normal es que lo santo se retire. O sea, que una persona que está comiendo algo que no es puro, automáticamente, si tenía la presencia de Dios, esa presencia de Dios se va de esa persona. No puede morar en esa persona porque un Dios santo, como es nuestro Dios, no puede morar en algo que es impuro. Dice, este contacto entre lo santo y lo impuro no puede producirse sin consecuencias. El neuma impuro constata este hecho formulando una pregunta que se da a menudo en el contexto de un conflicto. ¿Qué tenéis que ver con nosotros? Y aquí están todas estas referencias que las puede buscar. ¿Qué sucederá entre Yeshua y el hombre neuma impuro? El hombre tiene sus propias preocupaciones. Has venido a destruirnos. Está refiriéndose a Mateo cuando está hablando de cuando Yeshua sacaba los demonios o los espíritus impuros. Dice, sobre esta referencia a nosotros, Clinton Wallen señala, el espíritu impuro parece hablar en nombre de toda una hueste de demonios temerosos
de que Yeshua lo destruirá a todos, pero es igualmente plausible que puesto que el neuma y el hombre están en esencia fundidos, él, nosotros, se refiere tanto al hombre como al neuma. La respuesta, como se ve en tanto sí como no. Yeshua hace callar al neuma impuro o al espíritu impuro, ordenándole que abandone al hombre y así lo hace. La función neuma impuro y el hombre se ha deshecho. El demonio ha sido destruido y el hombre se ha salvado. Así pues, en este relato inicial, vemos cómo el santo de Dios se enfrenta a las fuerzas de la impureza y las expulsa. El neuma santo que ha descendido sobre Yeshua y la anime es más poderosa que la neuma impuro que habita en el hombre. Entonces, la purificación. ¿Cómo se hace según la Torá? La purificación puede tener lugar según la Torá. ¿Cómo se hace la purificación? Por ejemplo, algunos tipos de purificaciones se hacían mediante abluciones de agua o inmersión y el paso del tiempo. Una persona que había tenido relaciones o una mujer que hubiera tenido hijo o una hija tenía que purificarse a través de una inmersión, pero también pasaba un tiempo de purificación que tenía que esperar para entonces poder volver a integrarse a lo que era el espacio sagrado o poder ir al templo. Ahora, hay distintos tipos de impurificaciones y hay distintos niveles de, 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 de santidad. Por ejemplo, y eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante, la tierra de Israel es santa, una tierra amurallada, una ciudad amurallada tiene un nivel de santidad. Jerusalén tenía un nivel de santidad, el monte del templo tenía un nivel de santidad y el templo tenía un nivel de santidad. O sea, la kedusha va en elevación, la santidad. Las naciones tienen un nivel de lo que es algo común. Entonces, hay niveles que se tienen que escalar. De hecho, si una persona va a subir el monte del templo, se da cuenta que el monte del templo está más alto. Tiene que subir, siempre está subiendo. Por eso es que siempre se dice subir al templo o subir a Jerusalén. Y los niveles dentro del templo siempre eran en elevación. Una persona que subía al templo o bajaba del templo. Cuando subía al templo se entiende que el nivel de espiritualidad, el nivel de pureza de la persona tiene que ser más elevado para poder subir los distintos niveles. De hecho, lo vemos si estudiamos el templo, si estudiamos el Soreg, hasta dónde podían llegar ciertas personas, si estudiamos lo que eran la corte de las mujeres, la corte de los israelitas, la corte de los levitas, la corte de los Kohanim. O sea, vamos a ver los diferentes niveles de santidad. No solamente existía en el templo, sino que en toda la tierra de Israel. Habían lugares que tenían un nivel de santidad más elevado que otros. Entonces, habían tipos de impureza también, habían niveles de impureza. Por ejemplo, una mujer que había tenido un hijo podía mantenerse en su lugar, no tenía que ser sacada de la ciudad porque la impureza que había contraído no era una impureza de mayor grado. Ahora, una persona que había que era leprosa tenía que ser sacada de la ciudad porque el nivel de impureza era mayor. Entonces, la impureza se podía resolver mediante abluciones de agua y el paso del tiempo. Para las impurezas más graves, rituales con sangre. eh, los rituales de sangre son de varios tipos. Los más poderosos son las ofrendas sobre el altar. Solo estos pueden expurgar la impureza resultante de diversos pecados, así como de la lepra, la gonorrea y los grandes flujos de sangre femenina resultantes de partos o enfermedades. También las purificaciones sacerdotales requieren a menudo esta poderosa purgación. Las impurezas rutinarias menores, como la menstruación y la contaminación de cadáveres, requieren una semana de separación y purificación. La contaminación de cadáveres se distingue porque requiere la aspersión de agua de purificación especial de nidá o de la vaca roja, la mezcla de cenizas de una vaca roja mezcladas con agua, lana roja y hisopo en los días 3 y 7 de la semana purificatoria.
Otras impurezas como las relaciones sexuales o la manipulación de un cadáver solo requiere un baño y una espera de un día. El cadáver requiere, eh, recuerde que tenía que ser purificada la persona. Dice, creencias del antiguo Medio Oriente. ¿Qué creían? Esto es algo importante que ahora vamos a hacer un poco el contraste antes de entrar en lo que es el mandamiento, los mandamientos. ¿Cuál era la creencia en el antiguo Medio Oriente? Bueno, en el antiguo Medio Oriente todos pensaban que los demonios eran los que lo atacaban. Una persona tenía una enfermedad, era un demonio que lo estaba atacando. Una persona tenía algún problema físico, era un demonio que lo estaba atacando. Y recuerde que estas personas, por ejemplo, las personas que tenían problemas físicos eran básicamente desterradas. Nadie los quería porque ellos pensaban que eran atacados por demonios. Cuando una persona se pensaba que era atacada por un demonio, pues nadie quería estar, obviamente, al lado de esa persona porque pensaban que los demonios que atacaban a esa persona también los iban a atacar a ellos. Entonces esta persona siempre estaba en vergüenza, siempre estaba exiliada y la persona pues no tenía remedio si era una persona con un defecto físico. Por ejemplo, Dios cuando habla sobre los Kohanim o los levitas, si alguno tenía, especialmente los Kohanim, tenía un defecto físico, no podía acercarse al altar. Habían restricciones. Eso no quitaba que la persona no podía trabajar en ciertas cosas. Por ejemplo, hemos conseguido, basado al estudio, que los Kohanim que tenían defectos trabajaban chequeando la madera, el Lishkat la cámara de la madera, donde ellos verificaban la madera si tenían gusanos o otras cosas. O sea, no eran exiliados y amarginados, sino que se les daba una tarea para que ellos pudieran hacer algo y eh, tener dignidad y tener honor. No podían entrar a cierto espacio porque recuerde que Dios es un Dios de orden y perfección. Tenía que ser la persona, tenía que estar en un estado físico perfecto para poder acercarse a esos espacios que tenían más cercanía con los santos, pero no se descartaba la persona del todo. Dice, entonces, es importante que nosotros hagamos un contraste entre el antiguo Medio Oriente y lo que es la Biblia, porque en la Biblia y a Israel no son los demonios los que están atacando a las personas, sino que son las consecuencias de ciertos actos que atacan a la persona o una enfermedad que es algo normal dentro de la vida de una persona o son las acciones de una persona que es lo que eh, ataca a esa persona. Por ejemplo, dice, la creencia en los demonios estaba muy extendida en el antiguo Oriente Próximo, pero la literatura sacerdotal no menciona explícitamente su existencia ni la contaminación asociada a tales entidades. A partir de este silencio, Jacob Milgrom argumenta que aunque el pensamiento de pureza de Israel compartía muchos puntos en común con otros antiguos sistemas de pureza mesopotámicos, los sacerdotes despojaron lo demoníaco de su propia visión del mundo. A diferencia de la cultura de los que rodeaban, impregnada de la creencia en entidades tanto malévolas como benévolas. Los sacerdotes de Israel desmitificaron el mundo. El pensamiento sacerdotal, según Migron, postula la existencia de un Dios supremo que no compite ni con un reino superior ni con otros semejantes. El mundo de los demonios queda abolido. No hay lucha con enemigos autónomos porque no los hay. Con la desaparición de los demonios, solo queda una criatura con poder demoníaco, el ser humano. O sea que en la Biblia no son los demonios los que están atacando, sino que es el mismo ser humano el que a través de sus actos y las consecuencias de sus actos llevan a la persona a cierto tipo de problemas o cierto tipo de impureza y ciertas consecuencias que alejan a la persona de Dios. Por ejemplo, fue la rebelión de Adán lo que puso la división entre Dios y el jardín, lo que era el espacio sagrado y lo que era
Adán, fue expulsado, fue por sus acciones, no fue porque un demonio o algo le hizo eso, no, fue su acción. El pueblo de Israel es lo mismo, cuando Israel adoraba otras imágenes, cometía idolatría o se rebelaba contra Dios, sus acciones no eran los demonios, sino que sus acciones lo aislaban de Dios y su pecado contaminaba el altar, retirando la presencia de Dios y trayendo consecuencias sobre el pueblo. Contrario a lo que pensaba en el antiguo Medio Oriente, que eran los demonios siempre que estaban atacando. De hecho, esa creencia no está muy lejos de lo que se cree hoy día. Muchas veces en lo que es el sistema religioso, inclusive en lo que muchas personas que siguen Torah, siguen pensando lo mismo, que son los demonios que están atacando, mientras realmente la Biblia nunca habla de los demonios que están atacando, sino que son las consecuencias de los actos que los seres humanos cometemos. Dice, como señala Milgrom, los vecinos de Israel tenían una sólida demonología, una de las obras demonologíacas más importantes. El libro de 17 tablas, conocido como Uduhu, Demonios Malignos, muestra la temprana y extendida que era la creencia de lo demoníaco podía ser a las personas. Esta obra contiene materiales que datan desde el Acadio antiguo hasta el periodo Seleucida, de 300 a 200 AC, demostrando así los antiguos temores que muchas personas del antiguo Próximo Oriente tenían hacia lo demoníaco. Por ejemplo, un texto apotropaico de esta obra compuesta afirma, esto era lo que pensaba en el antiguo Medio Oriente: no digas, déjame estar al lado, vete fuera, malvado Uduk, demonio, a un lugar lejano, vete lejos, malvado demonio, al desierto. Aquí vemos como el Levítico 16, la asociación entre lo demoníaco y el desierto, así como el conjuro para exorcizar la presencia demoníaca. Otro texto describe la posesión de un hombre y el rito necesario para expulsar el demonio de su cuerpo. Ve, hijo mío, a Saluji, vierte agua en una taza de asam y pon en él tamarisco y planta inus. Recitó el Irudú, conjuró, calma al paciente y saca el incensario y antorcha para él, para que el demonio Namtar que existe en el cuerpo de un hombre pueda salir de él. Otro texto esclarecedor describe la naturaleza de lo demoníaco en los siguientes términos: ni son machos ni son hembras, son vientos que siempre soplan. No tienen esposas, no engendran hijos, no saben mostrar misericordia, no escuches la oración y la súplica. Otro ejemplo que tiene acá es este acá: si hay dos espíritus fundamentales gemelos que tienen fama de estar en conflicto en el pensamiento y en la palabra, en la acción, son dos, el bueno y el malo. Además, cuando estos dos espíritus se unieron por primera vez, crearon la vida y la muerte. Acá hay otra cosa más que habla sobre eso. Y dice, renuncio a la compañía de los malvados Daevas y de los seguidores de Daevas, de los demonios y de los seguidores de los demonios, de aquellos que hacen daño a cualquier ser con pensamientos, palabras, actos o signo externo. Si un hombre lleva el solo un cadáver, el Nazú se precipita sobre él para mancharlo, desde la nariz del muerto, desde el ojo, desde la lengua, desde las mandíbulas, desde los órganos sexuales, desde las partes posteriores. Esta droga, Nasú, cae sobre él, lo mancha hasta el punto de las uñas y queda impuro desde entonces para siempre. O sea que una persona que era contaminado porque había llevado un cadáver, siempre iba a estar contaminado porque los demonios ahora tomaban posesión de él. Ahora, ¿qué tiene que ver el templo con las impurezas? Eh, ¿Qué tiene que ver el templo con las impurezas? Por ejemplo, vamos a entrar aquí en eh, lo que son los mandamientos de esta semana. Sabemos que uno de ellos es el mandamiento 362, que dice: ordena a los hijos de Israel que expulsen del campamento a todo Metzorá y todo Sof, y ya cualquiera que esté contaminado por los muertos. Dice, este mandamiento, enviar a aquellos que son ritualmente impuros fuera del campamento más recóndito, eh,
Dice, durante los años que los judíos viajaron por el desierto, se dividían en tres campamentos. Manahet Shekinah, o el campamento más interno, tenía el grado más alto de santidad e excluía todo lo que estaba dentro de las cortinas del ojo, el Moed de reunión. Aquellas personas que estaban ritualmente impuras a través de contacto con un cadáver, ya sea de un ser, un animal, o de los ocho Shortshrim, o que había entrado en una habitación donde yacía un cadáver, tenía prohibido entrar en este área, pero se les permitía entrar en las dos exteriores, campamentos Leviá y campamento central, en que acamparon los Leví. Rodeó el campamento más interno de Mishkan. El estado de este campamento era de menor santidad y por lo tanto aquellos quienes se les prohibía entrar al campamento más interior se les permitía estar en este campamento. Sin embargo, aquellos con un grado más alto de Tumá, un Sof, Sobat, Nidá o Yeles, también fueron excluidos de este campamento. El Manajesra, el campamento exterior, era el área donde acampaban las masas del pueblo judío. Dado que este campamento era sagrado, solo se prohíbe la Metzorá, la más severa de todas las clases de Tumá. En otras palabras, se prohibió una Metzorá en los tres campamentos. Ok. Y el otro mandamiento 367, ya que estaba aquí, voy a leerlo, y no contaminará sus campamentos. Está prohibido que una persona ritualmente impura ingrese al sitio del Beit HaMikdash desde el patio del templo hacia adentro. Aunque el sitio del Beit HaMikdash se encuentra en ruinas, nunca perderá su estatus de santidad. Por lo tanto, esta misma todavía se aplica hoy. Con la ausencia de la parada de Umá, todos somos considerados Tenaim. Por lo tanto, esta misma aplica a todos. Ok. Vamos a ver aquí. Este es un diagrama, de hecho, vamos a ver otro acá, tengo otro diagrama por acá. Vamos a ver. Ok, este diagrama que está por aquí. Ok, basado en ese mandamiento que estábamos leyendo, hay varios lugares que tienen santidad y, como estaba diciendo, las distintas santidades que hay en los lugares. Sabemos que en la paración anterior estábamos viendo cómo el campamento de Israel estaba dividido. Sabemos que el santuario o el templo, el Mishkan, porque no había templo en ese tiempo, estaba en el medio y los levitas estaban alrededor de él. Si nosotros estábamos estudiando la porción anterior de la semana pasada, nos dimos cuenta que el trabajo de los levitas era guardar y proteger el espacio sagrado. Claro, los Kohanim tenían tres lugares donde ellos protegían, pero los Levim o los levitas tenían 21 lugares donde ellos protegían. Y no solamente estaban protegiendo de un intruso o una persona o una guerra, sino que estaban protegiendo también que una persona en un estado de impureza no entrara al lugar santo. ¿Por qué? Porque ellos eran responsables. Si nosotros vamos al libro de Números, vamos a darnos cuenta que ellos eran responsables de de proteger el espacio sagrado, porque si no, ellos también cargaban con la consecuencia. A ver si lo encontramos por acá. Creo que está en el capítulo 3. Ok. Ellos también cargaban con la consecuencia. Dice, haz que se acerque la tribu de Leví, el capítulo 3:6. Tribu de Leví, ponlos delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y se encarguen de la obligación para con él y para con toda la congregación delante de la tienda de reunión. O sea que ellos tenían a cargo todo lo que era el Moed en cuestión de protección. También, claro, tenían otras actividades de cuidarlo, mantenerlo, pero una de sus grandes responsabilidades era cuidar y proteger el espacio sagrado. Dice, de la tienda de reunión para cumplir con el servicio del tabernáculo y guardarán también todos los utensilios de la tienda de reunión junto con la obligación de los hijos de Israel para cumplir con el servicio del tabernáculo. Eh, entonces, una gran responsabilidad para ellos era era proteger el espacio sagrado de que una persona no irrumpiera, pero también un extranjero, un zar, no entrar en el espacio sagrado, pero también parte de su trabajo era protegerlo de que una persona que estaba en un tipo de impureza no entrara al templo. De hecho, se ha encontrado
eh, algunas, algunas, unas, como unos, algo que se le daba a la persona cuando la persona entraba a Jerusalén e iba a lo que era el, el Pool of Siloam, la piscina de Siloé. La persona tenía que tomar un baño, hacer una inmersión para purificarse para poder subir al templo. Y se ha encontrado evidencia que se le daba algo a la persona que había hecho inmersión para que cuando subiera al monte del templo pudiera presentarle esto al levita que estaba haciendo guardia y la persona y el levita se diera cuenta que esta persona estaba en un estado de pureza y podía subir al templo. Esto eran algunas de las precauciones que se tomaban, porque recuerde que no, si la persona no, si el levita que estaba a cargo de, de proteger el espacio sagrado no hacía su trabajo, no solamente perecía la persona que había entrado en la forma inadecuada, sino que también el levita que permitió que esa persona entrara en ese estado inadecuado, también sufría la misma consecuencia que la persona que irrumpió en el espacio sagrado en el estado inadecuado, o sea, es decir, la muerte. Entonces, cuando nosotros estamos viendo acá, estamos viendo que, estamos viendo que el pueblo, los levitas, por eso acampaban alrededor, porque eran responsables de cuidar y proteger el espacio sagrado de Dios, o sea, el santuario. Entonces, dice, el campamento del pueblo judío en el desierto se organizó como tres áreas separadas o campamentos. El más íntimo, el campamento de la Shekinah, considerado el Mishkan, y su patio fuera de este campo. Por todos lados residía la tribu de Leví, que estaba a cargo de proteger la santidad del Mishkan. Esta zona se llamaba el campamento de Leví. Las tiendas de campaña del resto del pueblo judío estaban situadas en el área separada fuera del campamento de los Leví, en las cuatro direcciones. Esta zona se llamaba el campamento de los israelitas, números 2 y 3. Esta disposición de tres campamentos con diferentes niveles de santidad continuó de otra forma incluso después de que el pueblo judío se estableciera en la tierra de Israel. O sea que ya habíamos visto los lugares, las formas como estaban situados. Dice, el área propio del Benjamita con su patio interior tenía el estatus. Ahora nosotros tenemos que hacernos la pregunta porque aquí nos está diciendo que la disposición de los tres campamentos con diferentes niveles de santidad continuó en otra forma incluso después de que el pueblo judío se estableciera en la tierra de Eres Israel. Entonces nosotros ahora tenemos que ir y estudiar lo que era la forma como estaba establecido el pueblo cuando entraron al pueblo, a la tierra de Israel. Cómo ellos se organizaron para mantener aún la santidad, a mantener la división de santidad en esos lugares. Bueno, si nosotros vamos a ir aquí a otra notita y nos está hablando de lo que es la queducha circundante. Estoy usando un libro muy bueno, este libro que nos da algunas referencias. Se llama Colorful Ceremonies in the Beit HaMikdash. Es un libro muy bueno, tiene mucha información de cómo se hacían algunas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a estar estudiando ahorita, buscando información. Recuerde que basado en esto, estamos estudiando solamente dos mandamientos. Y basado en esto salen muchas otras preguntas que tenemos que hacernos para poder estudiar la porción de esta semana. Algunas cosas. Entonces, ahora tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo el pueblo estaba dividido? ¿Cómo la tierra de Israel estaba dividida? ¿Y cuál era la santidad de cada lugar? ¿Cómo nosotros buscamos eso y la santidad de Jerusalén, la santidad del templo? Bueno, leyendo en este libro, vamos a ver la santidad que se le atribuía a los distintos lugares y cómo se hacía. Por ejemplo, algo que vamos a leer un poquito más adelante, pero me voy a adelantar un poquito, es bueno, lo voy a leer ahora, cómo se establecían las murallas de Jerusalén. ¿Cómo se establecía? Cuando Jerusalén se extendía, o por ejemplo, el templo. Ahora, que quede claro que
habían ciertas partes del templo que nunca se podían extender. Por ejemplo, el área del templo era 500 por 500, siempre iba a ser 500 por 500. Hay cosas que se le podía añadir fuera de los 500 por 500, por ejemplo, cuando se le añadió en el tiempo de los macabeos, de los amonianos, o cuando se le añadió en el tiempo de Herodes. Entonces, pero los 500 por 500 quedaron intactos. Claro, se hicieron otros espacios para acomodar personas, pero lo mismo pasó con la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, como estamos viendo en esta foto, eh, no solamente se mantuvo así, estamos viendo en el tiempo de Salomón, pero no se mantuvo así. Recuerde que estaba creciendo. La ciudad estuvo creciendo. Por ejemplo, esto es Salomón, la ciudad en 940, antes de la era común, eh, incluía 22 o más acres al norte de la ciudad de David y la población era aproximadamente 5.000 en ese tiempo. Recuerde que esto no siempre se mantuvo así. La población fue creciendo. Y con el crecimiento de la población, también la ciudad se tuvo que empezar a expandir. Se empezó a hacer más grande. Por ejemplo, esta es en el tiempo de Nehemías. Dice que eran aproximadamente 4.500 exilios que volvieron a Babilonia y ocupaban el área de alrededor de 30 acres. Entonces, después vamos a ver que siguió expandiéndose en el tiempo de Ezequías y se hizo más grande. Ahora, ¿cuál era el procedimiento para, para saber qué lugar de la ciudad era santificada y qué lugar no era santificada? Aquí habían 25.000 habitantes aproximadamente. Esto en el tiempo de Yeshua, que había aproximadamente, se había expandido más la ciudad y aquí dice que había aproximadamente 40.000 personas. Y por ahí seguimos hasta la destrucción y podemos seguir estudiando. Pero ¿cuál era el proceso que se tenía que hacer para cómo se sabía, por ejemplo, cuando, pues no sé si lo estaba compartiendo o no? Anyway, vamos de nuevo. Aquí están viendo la ciudad, cómo se fue expandiendo poco a poco. Ahora, no era simplemente decir, vamos a expandir la ciudad, vamos a hacer la ciudad más grande. No, había un proceso que se tenía que hacer para que todo el mundo supiera cuál era el espacio sagrado, cuál era el espacio que estaba dentro de la ciudad. Y eso es lo que vamos a estudiar un poquito ahorita. Recuerde que el mandamiento dice que las personas que están impuros hay que sacarlos. Cuando nosotros estudiamos el a dónde había que sacarlo. Recuerde que en el campamento de Israel era una cosa, pero ya cuando se establecieron, habían ciudades y estaban dentro de la tierra de Israel. Entonces, las personas impuras no podían estar en ciertos lugares, específicamente en una ciudad amurallada, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén. Sabemos que Jericó estaba amurallado y habían otras ciudades que eran amuralladas y la persona que era impura tenía que ser sacada fuera de las murallas de la ciudad. Entonces, aquí vamos a ver el proceso en Jerusalén que se hacía para extender no solamente la ciudad, sino el templo también. Dice, la Kedusha circundante. Diferentes Kedushot, tanto el Bejamigdash como la ciudad de Jerusalén, eran muy santos, por supuesto, pero sus Kedushot no eran exactamente los mismos. Mientras que Kodoshim Kalim o Korbanot, o ofrendas con menor santidad, se podían comer en cualquier lugar dentro de Jerusalén. El Kodesh Kodashim o una ofrenda con la kedusha más alta solo se podía comer dentro del propio Beit HaMikdash. El libro de Levíticos nos habla sobre esto, que se tienen que comer dentro de cierto espacio. Cada vez que los Beit HaMikdash o Jerusalén se ampliaban, el área de su kedusha tenía que ampliarse de la misma manera. El Sanedrín completo de 71 tomó la decisión de ampliar el kedusha solo después de consultar con el rey, un naví, un profeta y el Urim Betubín. O sea que había un proceso. Por eso es que le estoy diciendo que cuando nosotros estudiamos la Biblia, no solamente debemos estudiar
solamente por estudiar, sino que debemos seguir un patrón de estudio como el que ha hecho mi maestro Rico Cortés. Ahora estamos entrando en lo que es la legalidad bíblica, la legalidad y el contexto del templo, porque eso iba a hacer que ese espacio que se iba a santificar se pudiera añadir al espacio de lo que era la ciudad de Jerusalén, o si el templo, cierta parte del templo se estaba expandiendo. Entonces, ahora estamos estudiando algo que tiene que ver con la legalidad bíblica y estamos hablando del Sanedrín, que el Sanedrín sabemos que era el cuerpo judicial que establecía que interpretaba las leyes y hacía juicios. Entonces, dice, el rey, o sea, tenían ellos que consultar con el rey, con el profeta y con el Urim Betubim. Dice, o sea que ellos no simplemente se levantaba el rey un día en la mañana y decía, yo quiero expandir la ciudad, las murallas de la ciudad y quiero hacer la ciudad más grande. No, eso no funcionaba de esa forma. Había todo un proceso para hacer esto. A veces nosotros pensamos que las cosas solamente se hacían por hacer, porque no estamos estudiando legalidad bíblica. Hay un proceso, hay un orden, hay un protocolo para hacer estas cosas. Y hay personas que tienen que consultarse y tienen que hacerse ciertos pasos para poderse hacer. Entonces, una vez ellos había sido aprobado, una vez se había aceptado y se había establecido que se podía extender la muralla de la ciudad, se hacía. Dice, para extender la santidad de Jerusalén, primero ofrendaban 2 corbanos de Todá. Como de costumbre, estos fueron acompañados por el lefeme Todá, los 40 panes de cada Todá, 10 requín, 10 jalot, ambos horneadas directamente en el piso del horno, como se describe en los capítulos 11 al 19. Está hablando del libro que le enseñó ahorita. O sea que primero ellos tenían que hacer un tipo de unas ofrendas. Dice, 10 merbuches amasadas con agua hirviendo y hornado en un sartén, y 10 hametz. Para esta inusual ceremonia se tomaban 2 jalos de hametz, uno de cada toda, y ahora podría comenzar la procesión de Kedushá. De hecho, eran muy pocas las veces que se hacían el jalá o los panes con levadura. En Shavuot se presentan 2, y esta es otra de las ocasiones que también se presentan 2 panes. Nos recuerde que estos panes no se ponen en el altar, porque nada que tenga hametz o levadura se puede poner en el altar. Pero en este caso se hacían porque iban a ser utilizados para esta ocasión, pero no llegaban a tocar el altar, algo muy importante. Ok. Para esta inusual ceremonia se tomaron 2 jalos de hametz, uno de cada toda, y ahora podría comenzar la procesión de Kedusha. Al frente marcharon 2 kohanim, uno siguiendo al otro, cada uno llevando un toda halar. O sea que ellos empezaron la procesión desde el templo, obvio, y llevaban el 2 halar, 2 kohanim iban al frente y llevaban los 2 panes con levadura. Detrás de ellos caminó el Sanedrín, o sea, o sea que ahora estamos hablando de que la muralla para rededicar una muralla. De hecho, esto tiene que volver a pasar cuando se construye el templo. Las murallas de Jerusalén tienen que volver a ser rededicadas. Y eso es lo que nos habla, de hecho, en el libro de Nehemías. Nos habla de cuando ellos rededicaron las murallas de Jerusalén. Déjame ver si consigo el texto aquí rapidito. En el libro de Nehemías. Vamos a ver. Nehemías. eh, Pero para ellos hacer las murallas, las murallas tenían que ser rededicadas. Eh, Bueno, el libro de Nehemías en algún lado habla de eso, de que el pueblo, cuando se rededicaron las murallas, me parece que es el libro ajá, aquí, Nehemías capítulo 12. Vamos a ver, dice, en la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlo a Jerusalén a fin de celebrar la dedicación con alegría
con himnos de acción de gracia. Ok, importante. Con himnos de acción de gracia y con cánticos. Ahorita voy a ver esto. Acompañado de címbalos, arpas y liras. Y se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén, de las aldeas de los netofatitas y de Bet Gilgal y de los campos de Geba y Asmavet. Pues los cantores habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y los sacerdotes y los levitas se purificaron, también purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé dos grandes coros. El primero marchaba hacia la derecha por encima de la muralla, que estamos viendo lo que estamos leyendo ahorita, la forma de cómo ellos dedicaban cuando se extendía la muralla, cómo ellos lo hacían. Por encima de la muralla hacia la puerta de Muladar. Y tras ellos iba Osaías y la mitad de los jefes de Judá. Estamos viendo lo mismo que nos estamos hablando ahorita. Los jefes, el Sanedrín, los Kohanim, los Levín. Y dice, así como algunos de los hijos de los sacerdotes con trompeta, y Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, y así. Dice, y a la puerta de la fuente subieron directamente las gradas de la ciudad de David, por la escalera de muralla, por encima de la casa de David, hasta la puerta de las aguas del oriente. El segundo coro marchaba hacia la izquierda y yo iba tras ellos con la mitad del pueblo por encima de la muralla, pasando por la torre de Hornos hasta la muralla ancha y por la fuente de Efraín. Y si ofrecieron aquel día grandes sacrificios, se regocijaron porque Dios les había dado gran alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron, y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. O sea, esta es la forma, aquí estamos viendo un patrón de cómo es que se dedica una muralla. Ok, seguimos por acá. Dice, eh, detrás de ellos caminó el Sanedrín y a su vez los seguían enormes multitudes del pueblo de Israel que vinieron a presenciar el evento. La procesión de Kedusha también fue acompañada por instrumentos musicales como flautas, arpas y platillos. Al salir del Beit HaMikdash o del templo, la columna giró a la derecha para seguir el muro exterior de Jerusalén. En cada esquina y en cada piedra grande, la larga columna se detuvo mientras cantaban Mizmor Shir Hanukkah, Habais, o sea, Arumimha Hashem, hasta Leolán o Deká, el salmo de inauguración del templo, o sea, el Tehilim, el salmo 30. Cuando la procesión finalmente llegó a la nueva área de Jerusalén, que estaba a punto de ser añadida, se detuvieron por última vez y volvieron su atención hacia estos dos los panes que tenían, siguiendo la instrucción del Naví, del profeta, quemaron uno de los jalot, uno de los panes, la instrucción del Naví, no del profeta, de la cabeza, la persona encargada, que había sido sostenido por el primer Cohen, justo enfrente de la procesión, mientras que el segundo, ojalá, se comía allí en la nueva zona, o sea, se comía. Esto demostró que este distrito ahora también tenía el Kedusha adecuado de Jerusalén, de donde se puede comer Kodashim Kalim. Cuando se estaba ampliando el propio Beit HaMikdash, se llevó a cabo una ceremonia muy similar. Sin embargo, en lugar de usar un Korban Todá, con el Kedusha menor de Kodashim Kalim, preparó un Korban Minhag, ofrenda de harina. Esto tenía aún más santidad y solo se podía comer dentro del Beit HaMikdash, como se describe en el capítulo 16, hablando de esto. Entonces, cuando ellos iban a santificar la muralla, añadir a la muralla de Jerusalén, tenían que hacer este proceso para que legalmente ahora se pudieran comer ciertas ofrendas en este lugar. Como le dije anteriormente, si seguimos leyendo ese mismo libro, nos vamos a dar cuenta que hay distintos tipos de, de espacios de santidad. Entonces, una persona que tenía ciertos tipos de impurezas no podían estar dentro de ese lugar. Por ejemplo, aquí nos dice, incluso dentro de Eretz Israel, no todas las ciudades tenían el mismo Kedusha. Dependía de si era una de las principales y Orejoma o una ciudad amurallada que se remonta a la conquista de Yehoshua, de Josué,
y se aplicaban reglas más estrictas de Tumá a estas ciudades. Y en una metáfora, fue enviado fuera, eh, no, esta palabra está mal, y fue enviado fuera ya que los leprosos no se les permitía vivir dentro de las murallas. Tampoco se podía entrar una persona muerta dentro de esas ciudades. Entonces no podía haber lo que era, no podía haber un cementerio dentro de estas ciudades amuralladas. Recuerde, estamos lidiando con un mandamiento que dice que las personas que están impuras deben ser sacadas fuera del campamento. Entonces, estamos ahora viendo cómo esto se aplicaba a la tierra de Israel. Ahora, si nosotros seguimos estudiando, tendríamos que estudiar ahora qué fueron las ciudades que se conquistaron, porque, por ejemplo, cuando Josué conquistó, Moisés conquistó algunas partes, ciertas partes que fueron conquistadas antes tenían un nivel de santidad mayor a otras que fueron conquistadas más adelante. Entonces, había niveles de santidad y había mandamientos que se aplicaban a ciertos lugares y otros a otros lugares. Eso depende de qué componía qué lugar. Entonces, es importante que nosotros estudiemos todas estas cosas porque es parte de entender los niveles de santidad. Pero volviendo a lo que era el templo, había niveles de santidad. Entonces, vamos a ver acá. Estamos hablando de que en el medio de ellos estaban los levitas, que eran los que protegían. Dice, el área propio del Beit HaMikdash con su patio interior tenía el estatus del campamento de la Shejinah correspondiente al Mishkan y el patio del campamento de la naturaleza. El área del monte del templo que rodeaba, el área del templo que rodeaba el Beit HaMikdash de los cuatro lados tenía el estatus de campamento de los Leví. O sea que ahora estamos viendo lo que es el monte del templo. Vamos a ver si tenemos, creo que tenía una foto acá del monte del templo. No. Ok. Estamos viendo, vamos a ir acá a la aplicación del templo. Que si usted no la tiene, se la recomiendo. Muy buena aplicación. Si nosotros estamos viendo lo que es el monte del templo, habían distintos niveles de santidad. Entonces estamos hablando, estamos viendo que lo que está hablando, nos está diciendo es que el monte del templo tenía un tipo de santidad, mientras que cuando una persona subía acá, ya entraba más adentro, tenía otros niveles de santidad dentro del templo, dentro del espacio más sagrado. Y según la persona iba entrando, más se acercaba más a lo que era el espacio santísimo o el Kodesh HaKodashim, tenían niveles de santidad más elevados. Por eso es que una persona gentil no puede pasar del Sorer. Por eso es que una mujer no puede entrar por ciertas razones hasta lo que es la corte de los israelitas. Los israelitas no pueden pasar a lo que es la corte de los levitas. Los levitas no pueden pasar a la corte de lo que es la corte de los Kohanim. Y los Kohanim solamente los que han sido escogidos para el día del servicio, para ese día, para servir ese día, pueden estar en el Azará. Y solamente los que han sido escogidos pueden entrar al lugar santo y solamente el que ha sido escogido puede entrar al lugar santísimo, que es el Kohen Gadol o el sumo sacerdote, una vez al año. Hay niveles, hay formas de santidad y tenían que ser respetados porque recuerde que cada una llevaba muerte si la persona no lo hacía. La persona cuando llegaba a Jerusalén, recuerde que siempre estaba ascendiendo y aquí la persona hacía la purificación, lo que le estaba hablando ahorita, la piscina de Siloé. Hacía la purificación, la inmersión, para entonces se le daba algo a la persona para que esa persona pudiera presentarlo y decir que había sido purificada. De hecho, acá, al frente, a lo feo, se han encontrado un montón de lo que son mikvaots, piscinas de inmersión, donde también hacían
inmersión para poder entrar al templo. De hecho, yo estuve en Israel y tengo fotos de algunas mikvahs en este lugar. Entonces, ese era parte del proceso. Ese era parte del proceso de, era parte del proceso de una persona que iba al templo y era parte del proceso de una persona que subía al templo y parte del mandamiento de esta semana. Dice, el área del monte del templo que rodeaba el Beit Hamikdash en los cuatro lados tenía el estatus del campamento de los levitas. La ciudad de Jerusalén tenía el estatus del campamento de los israelitas. Por lo tanto, el mandamiento de enviar los que son tamé o son impuros del campamento era aplicable incluso después de que el pueblo judío entrara en la tierra de Israel. Shinut, que es el libro que estoy utilizando de los mandamientos, explicará que la instrucción explícita en el versículo anterior para enviar a las personas con varias formas de tumá desde el campamento se refiere especialmente al campamento de la Shekhinah, de la presencia, es decir, los terrenos del Mishkan o Beit HaMikdash. También todos los tamé fueron desterrados de ese campamento. Sin embargo, los sabios derribaron a través de la exégesis que algunos de aquellos con niveles más severos de tumá no estaban permitidos en el campamento de los Levín, en el monte del templo, y algunos fueron desterrados incluso del campamento de los israelitas, la ciudad de Jerusalén. Aparte de la obligación del mandamiento para que un tamé deje el Beit HaMikdash, también hay una prohibición del mandamiento para que entre en el Beit HaMikdash, que fue el que leímos después de eso. Aquí el 363 dice, y no contaminarás sus campamentos. Está prohibido que una persona ritualmente impura ingrese al sitio de Beit HaMikdash desde el patio del templo hacia adentro. O sea que también había esa prohibición. Esta prohibición de la misma es el tema del siguiente mitzvah. Por ejemplo, el pasaje comienza, ordena a los hijos de Israel que los envíen del campamento, número 5.2. Este constituye una advertencia para aquellos que son impuros de no entrar en los terrenos del Beit HaMikdash. Y los sabios declaró en el Tratado Pesajim, el versículo que dice, con respecto a una persona tamé, irá afuera del campamento. Deuteronomio 23, 10 al 11, que dice, vamos a leer esto. Dice, si hay en medio de ti un hombre inmundo a causa de una emisión nocturna, debe salir fuera del campamento, no volverá a entrar al campamento. Pero al llegar la tarde se bañará con agua y cuando se ponga el sol podrá entrar de nuevo al campamento. Tendrá también, ok. Entonces, ¿de qué está hablando? De hecho, si nosotros vamos a la aplicación del templo, lo vemos perfectamente. Vamos a ir aquí a lo que es la aplicación del templo. Un momentito de nuevo. Vamos a ver aquí. Porque en el templo esto se aplica perfectamente. Estamos hablando de los Kohanim. Cuando un Kohanim tenía una emisión nocturna, había un proceso que tenía que hacer la persona. Y vamos a ir acá. Estamos ahorita en lo que es la corte de las mujeres. ¿Ok? Estamos en la corte de las mujeres. Vamos a ir. Estamos viendo, ahorita estamos mirando hacia el oeste. Y vamos a ir a donde se alojaban los Kohanim para dormir en la noche. Había un lugar que estaba al noroeste del templo, que era donde se alojaban los Kohanim de noche. Recuerde que estamos hablando de una persona que tiene una emisión nocturna. En este caso, un Cohen que ha tenido una emisión nocturna tenía que salir del campamento, no podía estar. Recuerde que aunque está en un espacio de menor santidad, todavía tiene santidad ese espacio. Entonces debe ver si es, yo creo que sí.
Ok. Aquí estamos viendo nosotros los límites que nos dicen que había más santidad para este lado que para el otro lado. Aquí estamos viendo estos marcadores, Pispishim se llamaba, y eso marcaba que este nivel acá tenía menor santidad. Entonces aquí era donde se quedaban los Kohanim durante la noche. Vamos a ir por acá. Y si alguno tenía una emisión nocturna, tenía que pasar por un proceso, tenía que abandonar el campamento. A ver, estamos investigando cómo ellos abandonaban el campamento. A ver. Ok, estamos bajando aquí a lo que era el subterráneo, el templo subterráneo, debajo del templo. Habían túneles. La persona que había tenido una descarga seminal tenía que venir por acá y aquí llegaba a esta piscina que había y hacía una inmersión. La persona hacía una inmersión. Vamos a ver, si uno de ellos, está hablando del Mishnah, Midot 1.9, dice, si uno de ellos tuviera una emisión seminal, saldría y caminaría por el pasaje que pasa debajo del Birá y las velas se encenderían de este lado y de ese lado hasta llegar al lugar de inmersión. Y había un incendio allí y un lugar con una silla de dignidad, o sea, había un baño y esta era su dignidad. Si la encontraba cerrada, sabría que había una persona allí y abierto, él sabría que no había nadie allí. Bajó y se sumergió, subió y se secó y se calentó cerca del fuego. Vino y se sentó cerca de sus hermanos los Kohanim hasta que se abrieron las puertas. Él saldría y se iría. O sea que una persona que había tenido una emisión seminal tenía que venir a este lugar, tenía que hacer una inmersión ritual, recuerde, pero dice la Torá que la persona no es pura hasta la noche. Entonces la persona tenía que salir y abandonar tenía que salir y abandonar el campamento, el templo. Entonces la persona lo que hacía era que seguía por acá, estamos hablando del Kohanim, y salía por acá y abandonaba el templo. Ya a la noche la persona era pura, la persona podía, estamos hablando de Juanín, el Juanín podía volver al templo y seguir con sus actividades normales, pero por ese día no podía participar en nada que tenía que ver con el templo porque estaba en su estado de impureza. Entonces, eso es un ejemplo perfecto de de cómo se aplica esto que está hablando acá. Seguimos acá. Dice, eh, este constituye una advertencia para aquellos que son tamé, de no entrar en los terrenos de Benjamita, o que eso ya lo leímos. Alguien, ok, constituye una obligación de misma sobre alguien que es tamé de salir del campamento de la Shekhinah. Por lo tanto, está claro que para un tamé, salir de los terrenos de Benjamita es una obligación real del mitzvah. El versículo menciona tres ejemplos de personas que han contraído tumá. Un metzora, es decir, una persona que había contraído la condición de la piel conocida como Sará, mandamiento 169. Un saf, es decir, uno que experimentó una cierta emisión corporal, mandamiento 178, y cualquier persona que contraía una tumá de cadáveres, mandamiento 398. Shinut explica este concepto a la obligación del mandamiento actual. Por lo tanto, en lugar de la santidad y la pureza, no es apropiado que haya una persona que esté manchada con tumá. Este asunto se puede comparar a través de una parábola sobre el palacio de un rey, de la que distancia a cualquier persona con lepra o cuyo cuerpo o incluso cuya ropa repulsiva, similar a lo que se afirma con respecto a Mardochai, que está vestido de luto y por lo tanto no podía entrar en el palacio del rey. Por ejemplo, Esther capítulo 4.2 y llegó, hablando de Mardochai, llegó hasta la puerta del rey porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. O sea que había una persona, y recuerde, estamos hablando del rey de Israel, el Dios santo, su casa, como una persona en un estado de impureza, una persona mal vestida va a entrar a lo que es el espacio sagrado, la casa de Dios.
sea que si había un respeto para los reyes mortales, los reyes en esta tierra, ¿cómo más tenía que haber un orden y una forma de comportamiento cuando se trata de entrar en la casa del rey o estar cerca de su presencia? Eh, Seguimos leyendo aquí. Dice, porque uno no puede entrar en la puerta del rey vestido con paño de saco. Del mismo modo, uno no puede entrar en el palacio de Hashem, el Beit HaMikdash, mientras se encuentra en un estado de obstrucción o deficiencia espiritual. Los tres ejemplos de Tumá en el versículo de Mesorá, el Sab, y uno que es impuro de un cadáver, representan tres niveles de Tumá con respecto a este mitzvah. Se fría el versículo derriba de la escritura que aquellos con la forma más severa de Tumá deben abandonar los tres campamentos y permanecer fuera de Jerusalén. Aquellos con forma menos severa de Tumá deben abandonar solo dos campamentos y permanecer fuera del monte del templo. Aquellos con la forma menos severa de Tumá deben abandonar solo un campamento, los terrenos del propio Beit HaMikdash. Y aquí hay otro versículo que puede buscar que habla sobre los cadáveres y números 15:31 que dice, así mantendréis a los hijos de Israel separados de sus impurezas para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el hombre que tiene una emisión de semen contaminándose por él y para la mujer que está enferma por causa de su impureza menstrual para que él tenga para el que tenga un flujo, sea hombre o mujer, y para el hombre que se acueste con una mujer inmunda. Dice, se prohíbe un nazir contraer cadáveres. Ya estamos hablando de otra cosa. O sea, una persona, por ejemplo, un nazir que contraía impureza por cadáver, si el nazir entra en contacto con un cadáver, pierde todos los días de su voto de nazir y después de purificarse a sí mismo y cortarse el pelo, comienza su nezirus de nuevo. O sea, es decir, una persona, un nazir, que había tenido contacto con una persona, o con un cadáver, esa persona tenía que ir purificarse y luego tenía que volver a empezar su voto de nazareato. Por ejemplo, si había hecho un voto por 30 días y había llegado al día 29 y se contaminó, tenía que volver a purificarse y volver a empezar su voto de nazareato. Eso lo vamos a ver nosotros si leemos el libro de Hechos, que Pablo había tomado un voto y se cortó el cabello en Sancria, y más adelante vamos a ver en el capítulo 21 y 23 que él subió a hacer la purificación con otras personas al monte del templo. Entonces, ya como hemos estado viendo, esta porción abarca mucha información en respecto a solamente dos mandamientos que hemos estado estudiando. Y ya nos hemos dado cuenta que el tema de la impurificación, lo que tiene que ver moralmente o ritualmente, es un tema vasto que debemos eh, investigar e indagar más en él, porque es la impurificación moral y la impurificación ritual que mantiene al pueblo alejado de Dios. La ritual temporal y la moral permanente. El pueblo de Israel, cuando cometía idolatría, cuando cometía actos inmorales, era alejado de la presencia de Dios porque son actos que tienen que ver con la moral. Hoy día, aunque estamos en un tipo de impureza ritual, todos lo estamos, porque no tenemos el templo vigente, no tenemos la vaca roja, las cenizas de la vaca roja actualmente. Todos estamos en un tipo de impureza ritual, pero eso no significa que no podemos trabajar en nuestra impureza, en nuestra pureza moral. Recuerde que lo que aleja a la humanidad, lo que aleja a la humanidad de lo que es el espacio sagrado es la impureza. Lo que aleja a la humanidad del espacio sagrado y del templo es la impureza. Es la transgresión del convenio, la rebelión del pueblo que trae el caos, el exilio y la muerte. Y como empecé al principio, Dios quiere que el pueblo vuelva a abrazar el convenio. Dios quiere que el pueblo vuelva a renovar el convenio para que Él pueda extender su misericordia hacia su pueblo, extender su misericordia hacia la persona
quitarle la vergüenza a esa persona y darle honor, hacerle una nueva creación a través de una inmersión y establecer un orden dentro de su vida, para que así podamos juntos llegar a ese espacio sagrado y acercarnos al templo de Dios. La Torá establece el orden de cómo se deben hacer las cosas. Cuando nosotros estudiamos las pautas establecidas o la legalidad bíblica a través de los mandamientos, nos vamos a dar cuenta que no hay nada nuevo. Todo ya el Rey del universo ha dicho cómo se debe hacer. Tratar de cambiar la forma de acercarse al espacio sagrado, cambiando el mandamiento o alterando ciertas cosas o quitándole, va a hacer que nos alejemos más de Dios y que traiga más vergüenza, no solamente a la persona, sino que también eso trae vergüenza colectiva sobre todo el pueblo y también sobre el nombre de Dios. Como dice el libro de Jeremías, mi pueblo padece por falta de conocimiento, pero también dice, mi nombre es pisoteado entre las naciones por culpa de mi pueblo. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando estudiamos la Biblia? ¿Estamos estudiándola solamente para ver y buscar y saber y querer saber? ¿O estamos estudiando para entender los conceptos que estudiamos, que vemos en la Biblia, los patrones que ya han sido establecidos para nosotros poder dirigirnos hacia el patrón establecido y buscar que Dios tenga misericordia de nosotros y nos quite el oprobio que está sobre su pueblo y nos dé su casa de su presencia? Establezca el Benjamitas para que nosotros podamos acercarnos a su presencia de una forma correcta. Espero que este estudio sobre lo que es algunos tipos de impureza y la parashá Naso de esta semana sea de bendición. Y si quiere buscar más información, siempre puede ir a nuestra página de mamarragel.org y ahí puede buscar algunos otros temas, algunas otras información y también puede conectarse con nosotros. Espero que sea de bendición y lo que resta de este día, Shabbat Shalom.